Buenos días, mi nombre es Adrián Salmerón Ayala, soy profesor de Geografía e Historia y en este tutorial vamos a implementar una actividad utilizando la competencia digital número 6.1 referida a la búsqueda y selección de información. La actividad, diseñada para cuarto de ESO, consiste en buscar información acerca del espionaje durante la Guerra Fría y nuestra tarea será educar al alumnado para evaluar la confiabilidad de las fuentes, herramientas de búsqueda avanzada, organización de la información y citación de la autoría. Dentro de la librería Catedu, siguiendo criterios de calidad de contenido en Internet, podemos observar que existen distintos modelos de evaluación de la calidad de los contenidos digitales, distintos métodos entre los cuales nosotros vamos a elegir el método CRAB. Según este, debemos evaluar estos ítems. En primer lugar, la actualidad de la fuente. ¿Es reciente la información? Es importante comprobar la fecha de publicación, la frecuencia de actualización y si los enlaces están activos. En segundo lugar, la relevancia. ¿La información se ajusta a lo que necesitas? Debe ser pertinente, específica y adecuada al nivel académico requerido. En tercer lugar, la autoridad. ¿Quién es el autor o la fuente? Es fundamental que la información provenga de expertos, instituciones reconocidas o publicaciones académicas. En cuarto lugar, la precisión. La información es exacta y verificable, debe estar libre de errores, citar fuentes y ser coherente con otras publicaciones sobre el mismo tema. Y por último, el propósito. ¿Con qué intención se ha creado el contenido? Hay que identificar si su finalidad es informar, persuadir, vender o entretener. En el caso de las herramientas avanzadas, Google es de los más sofisticados, puesto que en búsqueda avanzada podríamos encontrar si contiene estas palabras, palabras exactas, cualquiera de estas palabras, pero además contiene aspectos muy interesantes como últimas actualizaciones, región, el idioma en el que queremos que salgan los resultados, pero también el sitio o dominio. Así, por ejemplo, si ponemos dominio edu, encontraremos resultados referentes sobre todo a instituciones educativas. En cuanto a los motores de búsqueda, podemos recomendar los siguientes. En primer lugar, Wikipedia como punto de partida para aproximarse a la información y para buscar en sí misma otras fuentes. Google Académico también es muy importante, puesto que proporciona resultados exclusivamente de calidad académica, y también webs de organismos oficiales como universidades u organismos públicos. Así, aquí destacamos Dialnet, Teseo o el INE. También existen herramientas para organizar la información. Google Keep, por ejemplo, nos sirve para tomar notas rápidas y guardar enlaces. Además, podemos utilizar los marcadores del navegador para organizar por carpetas según tema. También existen bibliotecas personales digitales o en gestores como Zotero o Mendeley. Por último, es verdaderamente importante citar correctamente cualquier trabajo académico o cualquier enlace que hayamos utilizado para nuestro trabajo. El formato más utilizado es el formato APA, aunque también existen otros. Y hoy en día existen múltiples herramientas que facilitan su aplicación, incluido la inteligencia artificial con ChatGPT, que puede ayudarte a generar citas de forma automática y correcta, siempre bajo supervisión.